Padre de la gloria, Dios, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder venir hasta este lugar y escuchar tu palabra, Dios. Prepara nuestra mente y nuestros corazones, Dios, y que podamos ser sensibles a tu Santo Espíritu, Dios. Ayúdanos a reconocer al único y sabio Dios. Padre, te pido que seas tú ayudándome a exponer tu palabra, Dios. Ayúdame, Señor, a mi pecador. No somos dignos, Señor, de ella, una palabra santa. Pero debido a la gracia y misericordia de tu Hijo, Dios, que murió por nosotros en la cruz, tenemos ese privilegio, Dios. No por lo que nosotros somos, pero por lo que aquel, tu Hijo, hizo por nosotros, Cristo Jesús. Amén y amén. Comenzamos hoy entonces en el primer versículo del Salmo, capítulo 23. Incluso les voy a invitar, hermanos, si ustedes pueden aprenderse todo el Salmo. Solamente son 6 versículos y hoy vamos a estar con el primer versículo en el Salmo 23, versículo 1. La palabra del Señor dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ese es el primer versículo que nosotros vamos a estar viendo hoy. Hay muchas veces, hermanos, para nosotros como lectores cristianos o creyentes, llega un punto a veces que leemos la Biblia y a veces con estos capítulos o versículos que son tan familiares y aún los tenemos en nuestras casas. Aún hay muchas personas que tienen su Biblia abierta en el Salmo 23 en sus casas, o tal vez tienen estos versículos en sus paredes. Llega una familiaridad a nosotros que no le damos el sentido que la Biblia le da. Es muy importante que nosotros podamos ver incluso de lo que nos habla aquí. Y podemos ver la figura de Cristo aún en el Salmo 23. Entonces lo vemos como el buen pastor, cuya figura es reiteradamente exaltada en el Nuevo Testamento. Ahora, si ustedes se fijan, no precisamente o literalmente diga Jesús, pero si ustedes leen el capítulo 22 y 24 aún de Salmos, podrán ver que nos da ese sentido que es Jesucristo. Aún en Juan capítulo 10, versículo 11 dice de esta manera: yo soy el buen pastor, el buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice de esta manera: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En 1 de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El contexto del Salmo 23, al comenzar hoy, debemos notar la relación que tiene con el Salmo anterior. Si ustedes lo leyeran en su casa, en el Salmo 22, podemos ver al buen pastor que su vida da por las ovejas, como lo declara Juan 10:11. Y lo mismo creo que aparece en Isaías 53:6. El salmista profetiza con todo lujo de detalles acerca de cómo serían los sufrimientos de Cristo. Entonces, a partir de ahí, hermanos y amigos que nos escuchan, la muerte dejó en él su aguijón y ya no tiene más poder para dañar al Hijo de Dios. En el Salmo 24 se nos describen las glorias que vendrán tras estos sufrimientos. Alzaos vosotras puertas eternas, dice, y entrará el Rey de gloria. ¿Cuál es mi intención entonces hoy con el Salmo 23? Que nosotros, hermanos, podamos cambiar nuestra mentalidad. ¿En qué aspecto? Saber que todo pastor, aparte de Dios, no va a cuidarlo. Incluso habla de pastores que serán ladrones o vestidos, dice aún, ¿verdad? Entonces necesitamos cambiar nuestra mentalidad y reconocer al único y buen
pastor. El otro es el cambio de corazón que tiene que haber en nosotros, ser consolados por las misericordias de la provisión de Dios a pesar de las circunstancias en las que estemos nosotros en este mundo. Y la otra sería el cambio de vida, abandonar a los falsos pastores que nos tienen alejados del Señor. Con eso en mente, este pasaje, hermanos, debe ser un pasaje alentador para cada uno de nosotros. Necesitamos valorarlo profundamente, pero cuando nosotros nos acostumbramos a ciertas citas bíblicas, a menudo estas pueden, no es porque no pierdan la fuerza la palabra, sino porque nosotros ya nos hemos tan familiarizado con ellas que no les damos el lugar que se merecen. Entonces, el Salmo 23, hermanos, no solo apareció en escena, en realidad fue atraído, oigan muy bien, a la vida del rey David. David está hablando y tal vez él lo está usando como el sentido cuando él era pastor, pero ahora él no habla como un pastor en este punto, más bien él habla como de una oveja hablando de su pastor. Si ustedes se fijan en el versículo 1 dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. No dice Jehová es un pastor. Jehová es el pastor. No dice Jehová es mi pastor. Entonces aquí hay un sentido de confianza, aquí hay un sentido de pertenencia, un sentido de relación que existe entre la oveja y su pastor. Creo que una de las tentaciones que tenemos cuando leemos la Biblia es olvidar que David fue un hombre común y corriente como usted y yo. Pero él declara en esta manera la experiencia de David como pastor. Jehová es mi pastor. Ahora David, el autor de este salmo, hermanos, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Ahora, ¿por qué estoy reiterando nuevamente esto de mi pastor? ¿Puede decir usted en medio de su necesidad de que Jesús es su pastor? ¿O puede decir usted, Él es mi pastor? Él es mi pastor. Entonces, la experiencia de David como pastor. Entonces, David, el autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Todos recordamos que aún en su adolescencia David, él había sido pastor de ovejas, oigan muy bien, y su cuidado de ellas había llegado a tener la experiencia que tal vez marcara su vida en el cuidado de esas ovejas. Si usted se recuerda en Primera de Samuel, capítulo 17, versículos del 34 al 37, David respondió a Saúl, dice, tu siervo era pastor, dice, de ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Qué interesante. Y si usted sigue leyendo eso, cuán importante es que nosotros podamos decir en los tiempos en que nosotros estamos viviendo, Jehová es mi pastor. En medio de su necesidad, en medio de su circunstancia, en medio de su problema, usted y yo podemos decir, Jehová es mi pastor. Pero ahora David no está pensando, como decía anteriormente, en sí mismo como pastor, sino que en este salmo él asume más la posición como de una oveja que se siente cuidada por Dios mismo, y que así David habla como protegido con delicadeza a sus ovejas, que le había defendido aún en el riesgo de su propia vida. David tuvo altas y bajas aún en su vida, si usted se recuerda, aún con sus hijos, su propio hijo queriendo destronarlo, Saúl queriendo matarlo aún. Entonces nos habla ya, aquí David ya no está hablando como un joven que no tiene esa experiencia. Aquí ya David nos está hablando como una persona ya mayor, que ha reconocido que el único quien puede cuidar de él es Dios, Jesucristo en usted y en mí. Amén. Ahora, ¿cómo nos ayuda eso a identificar con David
como seres humanos? ¿Cómo podríamos nosotros entonces entender más profundo de lo de la vida de David de manera que se identifique aún en sus palabras para nosotros en estos días? Al igual que nosotros, David, como le decía, pasó tormentas, dificultades. ¿Cuál es su tormenta hoy? ¿Cuál es su dificultad hoy? ¿Puede decir usted, Jehová es mi pastor? Ahora, hay una condición, hermanos y amigos, que nos ven, que nos escuchan. Hay una condición. Solo aquellos que son ovejas de Jesucristo pueden decir, Él es mi pastor. Hay una condición. No todos pueden decir, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Usted y yo somos parte de ese rebaño, y si no somos parte de ese rebaño, podemos ser parte de ese rebaño a reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y suficiente Salvador. Entonces, entremos un poco más a esta palabra, mi pastor. Es interesante ver entonces la declaración que David está haciendo. ¿Por qué es interesante? Porque podemos ver la confianza con la que David se refiere a Dios como mi pastor. Se sentía parte de su rebaño, y no solamente parte de su rebaño, pero también se sentía bajo su protección. Y esta es precisamente, hermanos, la puerta de entrada para disfrutar de todas las bendiciones que a continuación nosotros estaremos viendo a través de este salmo. Si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, hermanos, todo lo demás pasará a ser una bella y nada más poesía. Pero cuando Dios es mi pastor, dice la palabra, nada me va a faltar. Pero tenemos que tener cuidado cuando decimos nada me faltará. ¿A qué se refiere? No se refiere a los placeres y a aquellas cosas que realmente yo no necesito. Él se está refiriendo a aquellas cosas que realmente nosotros necesitamos como creyentes. Cuando usted piensa en Dios, o cuando nosotros pensamos en Dios, ¿qué títulos le vienen a su mente inmediatamente? ¿Qué títulos le vienen? Su Salvador, el Dios de paz, Dios de misericordia. ¿Dios ha sido fiel con usted y conmigo? ¿A cuántos de nosotros nos ha hecho falta el pan en nuestro hogar? Dios ha proveído sus necesidades. Tal vez no tengamos para hacer eso, aquellas cosas, ¿verdad?, que realmente no necesitamos. Pero una de las cosas que yo estoy seguro es que en su vida y en mi vida no nos ha hecho falta nada. Usted tiene hogar, tiene casa, ¿dónde estar? Entonces Dios ha proveído porque Él es su pastor. Entonces, tenga o no una trayectoria en la iglesia, es probable que conozca usted la historia de David, el joven pastor que mató a Goliat con una piedra y se convirtió en el rey de Israel, pero él era mucho más que eso. David era solo un ser humano como todos nosotros que tuvo su parte justa en sus altos y bajos. ¿Y por qué menciono eso? Porque muchos de nosotros, cuando vemos estos personajes bíblicos, pareciera que solamente fuera ese Dios para ellos, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dios sigue cuidando de nosotros. Aún en Pedro dice que Él cuida de nosotros, aún en medio de las circunstancias, en medio de las situaciones que nosotros vivamos. Somos nosotros que dudamos del cuidado de Dios, de su provisión, de su bendición, de lo que Él está haciendo para nosotros. Lastimosamente nuestra fe decae y falla, pero lo maravilloso es que nuestro Dios nunca falla. Seguimos entonces, hermanos. Una de las características en cuanto a David, ¿verdad? Él como pastor de ovejas, él se asimilaba como una oveja.
Aquí es donde vemos nosotros la similitud con Jesucristo en el cuidado que Él tiene para nosotros como ovejas, como un buen pastor. Jesús no es la única voz que nosotros escuchamos también. Y este es el problema, que hay muchas voces que desean ser nuestros pastores. Hay muchas cosas que nosotros nos estamos dejando guiar en hoy en día. ¿Cuáles son esas voces que quieren pastorear tu vida? Disque. Pero la verdad no son buenas. Entonces, David está reconociendo todo eso. Jesús, hermanos, debería ser la única voz que nosotros deberíamos de seguir. Jesús debería ser la única voz que escuchamos en el mundo de hoy. Son muchas cosas diferentes que hoy en día, hermanos, están disputando nuestra atención. ¿Cuántas cosas usted está siendo alimentado hoy? Si usted es una persona que ve mucho las noticias, si usted es una persona que ve mucho las redes sociales, hay tanta información. El punto es cuánta de esa información está siendo real. Entonces, hay muchos de nosotros que estamos dejando que esas voces nos quieran pastorear, cuando la única voz que necesitamos escuchar es la voz de aquel que dio su vida por usted y por mí. Y ese es Jesucristo. Posiblemente los deseos personales pueden ser otras voces pastorales que queremos escuchar. La cultura, las relaciones. ¿Cuáles voces estamos escuchando nosotros? Entonces la pregunta es: ¿de qué forma sus deseos personales aún lo han llevado a alejarse aún de esa voz de su pastor? Y la cultura o las relaciones, no importa cuán tentadoras puedan parecer, los otros pastores no son más que ladrones y atracadores. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque todo eso crea en nosotros el pensar que Dios no nos cuida. Pero Dios te cuida. Dios tiene cuidado de tu vida. Es el enemigo, es el diablo que quiere llenarnos con ideas, con pensamientos, con temores. Pero cuando nosotros hemos reconocido al buen pastor, dice que el buen pastor cuida de sus ovejas. ¿Es usted una oveja de Jesucristo? Si Él es su pastor, no tiene que haber ese temor, hermanos, porque Él cuida de usted. David inicia entonces el Salmo 23 describiendo el efecto de tener al Señor como su pastor con una declaración profunda. Y él dice: nada me faltará. En otras traducciones son aún más explícitas. Así dice: tengo todo lo que necesito, dice la Nueva Traducción Viviente. Hay otra que dice: nada me faltará. De cualquier modo, el punto es simple. Cuando el Señor es nuestro pastor, entonces encontramos todo lo que necesitamos. Escuche bien lo que estoy diciendo. Todo lo que necesitamos. Cuán importante es entonces ser parte de las ovejas de Jesús para apropiarnos de esas palabras. Una persona que no es creyente, que no ha creído en Jesucristo, disculpe que le diga esto, pero no se puede apropiar de esas palabras, porque no es parte del rebaño de Jesús. Es por eso que no todos somos hijos de Dios. La Biblia lo declara en Juan capítulo 12. Capítulo 1, versículo 12, perdón. Entonces, ahí es donde nosotros, hermanos, necesitamos reconocer que usted y yo, como creyentes, sí podemos apropiarnos y venir tal vez con el mismo sentido que Jesucristo, que David está hablando. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿cuán es importante es entonces ser parte de las ovejas de Jesús para apropiarnos de esas palabras? Oyen su voz y se arrepienten también de sus pecados. Entonces, es un privilegio restringido al cual es para aquellos que no tienen a Jesús. Pero si usted tiene a Jesús, con toda seguridad usted puede decir: Jesús es, parafraseando, Jesús es mi pastor, nada me faltará. Amén, nada me faltará. Entonces vayamos a la siguiente: nada me faltará.
La razón aquí, hermanos, es evidente. Quien tiene al Señor, quien es el dueño y la fuente de todas las cosas, dice la palabra, dice que todo viene de Él. Todo fue hecho aún para Él. Entonces no puede faltar absolutamente nada. Y mire qué declaración la que estoy haciendo en este momento. Porque estoy hablando de lo que realmente nosotros necesitamos. Porque ahí es donde nosotros tenemos la confusión. A mí me hace falta esto. No, tú dices, me hace falta una casa. No, tal vez la casa que tú tienes es la que tú necesitas. Lo que yo tengo es lo que realmente necesito. Entonces Dios te ha proveído con lo que tú y yo necesitamos. En el Salmo 34:9 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que temen, dice. Miren el versículo 10 dice en el Salmo 34: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová, ¿qué dice? No tendrán falta de ningún bien. ¿A quién estamos buscando? Ese es el punto. Porque hay tantos pastores en el mundo que quieren llenar nuestra mente, pero la realidad no satisfacen lo que realmente nosotros necesitamos. Y tal vez su necesidad en este momento no sea una necesidad física, pero sea una necesidad espiritual, sea una necesidad moral, sea una necesidad donde usted tal vez se ha sentido solo, sola, sin falta de propósito. Y el único quien puede satisfacer nuestras necesidades es aquel que murió en la cruz. Y ese se llama Jesucristo. Las ovejas, hermanos, las ovejas son animales, oiga bien, que necesitan ser constantemente guiados y cuidados. Tal vez sea por esto que el creyente es comparado con ellos. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, ¿qué hace él entonces? Él manifiesta su completa confianza. Miren cómo David dice, con qué seguridad: nada me faltará. Porque su confianza estaba en el buen pastor. ¿En dónde está mi confianza? Mi confianza está en lo que yo puedo hacer, en lo que yo puedo decir. Mi confianza está en mi trabajo, en mi fortaleza, en lo que yo tengo. O mi confianza está en el Señor. Porque si mi confianza está en el Señor, ¿qué la va a mover? No hay nada que la va a mover, porque Él cuida de sus hijos. Mira los lirios del campo, dice que los viste. Mira las aves de los cielos, que Él las alimenta, dice la palabra de Dios. Aún más ustedes siendo mis hijos, dice la palabra. ¿Por qué dudamos a veces del cuidado de Dios? ¿Por qué vivimos en temor? Porque estamos escuchando a otros pastores, voces que no pertenecen a nosotros. Como vemos, lo veremos a lo largo de este salmo, la provisión divina incluye cosas, hermanas, varias, como alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad, gloria. Entonces el salmista David percibe que el hombre tiene necesidades aún más profundas que el cuerpo, hermanos, y sabe que solo Dios puede satisfacerlas. Hay muchos de nosotros, hermanos, que estamos tratando de satisfacer nuestras vidas. Yo me pregunto, ¿dónde está la iglesia hoy? ¿Dónde estamos? Vivimos en temor. Ya el Señor no es nuestra prioridad. Nuestra relación con Dios ya no es nuestra prioridad. Y cuando nosotros, hermanos, Dios no es nuestro buen pastor, no es Él quien nos está cuidando, somos nosotros. Usted no se puede cuidar. ¿Ha visto una oveja cuidarse a sí misma? Dígame, ¿ha visto a una oveja cuidarse a sí misma? Entonces necesitamos, hermanos, yo voy a decir esto con toda, créanme. ¿Saben por qué las iglesias entonces necesitan pastores, verdad? Dios lo estableció. Dice que Él nos llamó. Y lo digo esto con, créanme, hermano, no lo digo con vanagloria. Cuando leía esto digo yo, wow, Señor. Yo a veces lloro y pienso, ¿por qué yo? ¿Por qué me llamaste a mí? Y algunas veces no he querido. Se los digo, no me gusta hablar con hipocresía a mí. No es fácil. No es fácil. Pero Señor, tú eres, son tuyas, no son mías. A veces no,
Te puse para que las cuides. Y a veces es tan difícil. Es tan difícil. Pero para Él no. Para nosotros como humanos, hermanos, estamos expuestos a fallarles. Yo estoy expuesto a fallarles. Por eso nuestra mirada no tiene que estar en hombres. Tiene que estar en aquel, nuestra fe tiene que estar en aquel que murió por nosotros. Para que Él nunca nos falla, Él nos cuida en todo momento y en todo tiempo. Entonces el salmista percibe que la necesidad del hombre es más que física, es espiritual, es del alma también. En nuestro mundo moderno, hermanos, nuestro mundo moderno necesita darse cuenta urgentemente de este hecho. El hombre es mucho más que un cuerpo, tiene también alma y espíritu. Y nuestra cultura materialista que nosotros vivimos en este país y de consumo siempre fracasará en traer la felicidad al hombre porque no tiene en cuenta estas facetas. Nuestras vidas, hermanos, están estresadas, no es por Dios. No es porque Dios nos haya cuidado, somos porque nosotros mismos ponemos cargas que no podemos llevar. Es interesante ver al buen pastor cómo carga la oveja. Pero hay ovejas rebeldes. ¿Sabían lo que hacían ustedes los pastores cuando habían ovejas rebeldes? ¿Sabía que hacían en aquellos tiempos? Les quebraban la patita. ¿A cuántos de nosotros el Señor viene y tal vez no literalmente nosotros, Dios nos quiebra la patita, pero Él permite circunstancias en nosotros para reconocer? ¿Por qué? Porque esa era la única manera que la oveja podía reconocer que tenía que depender del pastor. ¿No es cierto que en las circunstancias difíciles es cuando nosotros tendemos a buscar más a Dios? Cuando Dios está interesado en tu vida y en mi vida, hermanos, Él va a permitir circunstancias que posiblemente no te van a gustar. Porque Dios está tan interesado en que tu vida, en que tu espíritu, en tu alma no se pierda. Dice la palabra, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo pero perder su alma? Porque lo más importante que Dios ha hecho, ahí está, el dar su vida por usted y por mí en la cruz. El mundo la rechaza hoy. Por eso viven vacías, vidas vacías. El mundo no satisface, hermanos. Desde niños comenzamos con aquella necesidad de querer tener más y más. Ponga a un niño con un juguete lleno, en un cuarto lleno de juguetes. Después traiga otro niño con otro juguete. ¿Y qué cree que va a hacer ese niño? Ese niño va a querer agarrar el único juguete que tiene el otro. Porque como seres humanos, el único quien puede satisfacer en nuestras vidas es Jesucristo. Entonces David está reconociendo eso, nada me faltará, nada me faltará. ¿Cuántas personas en este mundo se encuentran como el hijo pródigo de la parábola de Jesús? Dice en Lucas 15:17, yo aquí perezco. O sea, ¿de qué? De hambre. Hay muchos de nosotros que estamos pereciendo de hambre espiritual porque hemos decidido escuchar más la voz del mundo. Y cuando escuchamos más esa voz, nos sentimos necesitados porque nos sacia. El hijo pródigo pidió todo, pero a la final, ¿qué hace? Todo se le acabó. En este mundo todo se acabará, hermanos. Por eso necesitamos estos tiempos que vivimos hoy, hermanos. Son tiempos críticos para la iglesia, son tiempos críticos para la humanidad, para que puedan reconocer que hay un Dios, que el único quien puede sanar, que el único quien puede restaurar, que el único quien puede proveer es Él. Mientras usted y yo sigamos confiando en otros pastores, hermanos,
seguiremos estando vacíos y necesitados. La única forma de tener la vida en plenitud, hermanos, aquí está la clave. ¿Quiere tener una vida plena usted, llena de bendición? Y no la vea desde el punto de vista del mundo. Porque yo no lo quiero llevar a una falsa realidad. Yo no quiero que cuando usted salga de aquí, usted se encuentre allá y usted diga, pero usted me dijo que no me va a pasar nada. Van a haber aflicciones. Jesucristo lo declara, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice la palabra. Entonces, el punto de lo que yo quiero reconocer a ustedes es que nosotros podremos perder muchas cosas en este mundo, hermanos, pero necesitamos estar seguros que nuestra alma y nuestro espíritu le pertenece al buen pastor. Eso es lo más importante. Entonces, la única forma de tener una vida en plenitud es volviéndonos a Cristo. Solo en Él podemos estar completos y satisfechos. La mujer samaritana, ella iba y una y otra vez en muchas relaciones, quería saciar su sed, pero el Señor le dice, y ella viene y dice, ¿por qué me pides agua? ¿No sabes tú? Le dice él que el agua que yo te puedo dar es un agua que te va a saciar para siempre. Es lo mismo que el Señor dice a sus ovejas, el única agua que puede saciar lo que a ti te falta hoy soy yo. Porque yo soy el agua de vida. Jesucristo se declara, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor. ¿Se han visto todas las declaraciones que Jesucristo hace de sí mismo? Porque Él es el único que sacia. Solo en Él podemos estar completos. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. ¿Dice en alguien más? Solamente en Cristo Jesús. Quiero terminar, hermanos, con esto. Y si usted tiene lápiz y papel, yo le voy a invitar a que lo apunte. Grabemos estas palabras en nuestros corazones. Cuando lleguen los momentos de prueba, repitamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Memorícelo, póngalo ahí en su mente, comprométase aún a memorizarlo. Esta semana enfóquese en este verso y recítelo o escríbalo o póngalo, para que su mente esté enfocada en el único quien puede suplir, en el único quien va a cuidarlo a usted. ¿Cuántas personas han prometido en tu vida cuidarte o decirte algo, pero tal vez te han fallado? Pero el Señor jamás te fallará. La otra es oremos. Dedica un tiempo a pedir al Señor que te revele cualquier forma en que sigues pastores falsos. Señor, si hay una voz que estoy siguiendo, si hay un pastor falso que yo estoy siguiendo, Señor, apártame de ahí. Quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz, Señor. Comprométete totalmente a seguir solamente la voz de Dios. Y la última es decide. La última, decídete. Decide a llegar a un punto en tu relación con el Señor, hermano. Amigo que nos ves a través de este medio. Decídete a llegar a tener este punto de relación con el Señor donde puedas decir como David, nada me falta por cualquier necesidad, anhelo o deseo que tengas delante de Dios. Busca cumplir siempre el deseo de Él. Recuerda, amigo hermano, no podemos ver la Biblia desde el punto lógico humano. Nuestra humanidad nos falla. Dile, Señor, ayúdame a verlo desde tu perspectiva, desde tu lente, tu palabra. Última palabra es, con esta es mi conclusión, y hoy sí les digo que esta es mi conclusión. Solo en Cristo podemos decir, nada me falta. ¿Solo en quién?
Solo en Cristo podemos decir nada me falta. Por mucho que otros pastores afirmen lo contrario, no harán más que robarnos la vida que deseamos. Nuestra meta como cristianos, hermanos, debería ser o tener tanto la plenitud en Cristo como también decir, tengo todo lo que necesito. Y eso empieza asegurándonos de estar escuchando y siguiendo al pastor correcto, que es Jesucristo. En las próximas semanas, hermanos, seguiremos viendo más en cómo podemos practicar esto en nuestras vidas. Pero ahora, hermanos, dedique su tiempo a reflexionar sobre este versículo en esta semana. Yo le voy a invitar ahí donde usted está, que se ponga en pie. Póngase en pie. Amigo, hermano que nos ve, incline su rostro y ore al Señor. Usted y Dios. Dígale, Señor, tal vez por mucho tiempo he estado escuchando las voces de otros pastores. Pero hoy, Dios, quiero escuchar tu voz. Ayúdame a buscar la voz correcta. Ayúdame a reconocer, Dios, que tu cuidado es el mejor cuidado que yo puedo tener. Y usted, amigo hermano, si usted todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Señor y suficiente Salvador, el primer paso que nosotros necesitamos es aceptarlo. Así que si usted quiere tomar esta decisión hoy, no piense en tanto las otras personas que dirán, porque el único quien puede suplir hoy su vida es el Señor. Hoy yo le invito entonces, si usted quiere tomar esta decisión, repita después de mí esta oración, dígalo juntamente conmigo ahí donde usted esté, en su casa o aquí, hermanos. Repita conmigo, Señor Jesús, hoy yo te entrego mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Hoy me arrepiento, Señor. Hoy yo reconozco que tú eres el único y buen pastor. Tú eres el único que me guiará al Padre. Porque tú eres el camino, porque tú eres la verdad y tú eres la vida. Hoy yo te entrego mi vida y te reconozco a ti como el único y suficiente Salvador. Hoy te acepto en mi corazón. Háblame, dirígeme. En Cristo Jesús. Amén.